Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de enfermedades que se han convertido en epidemiológicas después del COVID-19. Mencionábamos antes de irnos a la pausa la viruela del mono, las enfermedades o los contagios por las picadas de las chinches, las curianitas. Ahora le agregamos el Zika. ¿Y qué más le agregamos ahí? No, Zika no. Zika no. Zika no. No, eso fue otro tema. Eso fue otro tema. ¿Qué Eso le fue agregamos a eso? Hay que agregarle el polvo del Sahara, que sabemos que muchas personas están un poquitito preocupadas porque los titulares de periódicos ya comenzaron. Todos están llenos desde el martes. Bueno, esta semana, desde principio de esta semana, ya el cielo se veía distinto. Ya tú no ves las nubes con claridad y eso es el polvo del Sahara. Aquí hay un joven dentro de nuestro equipo de producción que le decimos el Flaco. El Flaco es un ser muy sabio y el Flaco dice, pero aquí llega el polvo del Sahara que viene de Sahara, de Egipto. Wow. Pero el frío de Nueva York, que está ahí mismo, no nos llega. Qué cosa con esas ventiscas. Bueno, vamos a iniciar entonces por algo que habíamos prometido al inicio del programa, que era hablar un poquitito sobre los casos de la viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad viral, la cual es primito hermano de la viruela. Lo primero que debemos hacer es diferenciar entre viruela y varicela. La viruela es una enfermedad erradicada en el mundo. Cuando usted dice a mi niño le dio viruela, usted está cometiendo un error, porque la viruela, el último caso conocido de transmisión en la comunidad, se dio en el 1976 en Somalia, en África. O sea que desde el 1976 nosotros no hemos visto en viruela. El mundo no hay viruela. La varicela, que es otra cosa, eso son sí esas hay. bolitas llenas de agua que le sale a la gente de vez en cuando y que cuando se reactiva produce lo que es la culebrilla o el herpes zóster. Ese es exactamente el mismo virus, el de la culebrilla y el de la varicela. Pero repito, en este caso lo que nos interesa es la parte de la viruela. ¿Por qué? Porque esa viruela que aparecía en el ser humano y que está erradicada desde los años 70, hay que decir que tiene una primita hermana que se llama viruela del mono. ¿De verdad le da a los monos? Sí. Le da a los monos y fue identificada en los años 50 justamente en un grupo de monos que se tenían para hacer experimentos. Entonces, posterior a eso, en los años 70, aparece el primer caso de enfermedad en el ser humano. Y después de ahí, cada cierto tiempo, aparecen brotes de viruela del mono, pero concentrados en África. El año pasado en los Estados Unidos aparecieron 2 casos de viruela del mono de personas que habían ido de Estados Unidos a hacer safaris en África. Exacto. Y entonces regresaron a territorio estadounidense y con allá presentaron la enfermedad. Con algo del safari que fue la viruela del mono. Entonces, una persona en Texas y una persona en Maryland. El paciente de Texas es interesante porque aquí en República Dominicana, más o menos para esta fecha, una persona tuvo que ser aislada en el hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana y quedar en aislamiento por 25 días. Ese fue el que tuvo contacto con un chino. Porque había tenido contacto con ese nacional chino que fue a África y vivía en Texas, en los Estados Unidos. Miren qué internacional estamos. Tuvo contacto con esa persona y entonces ha presentado una lesión en la piel y se sospechaba que era viruela del mono. El resultado fue negativo. Sin embargo, se sospechó viruela del mono, se envió la muestra a Atlanta, el resultado vino negativo y esa persona luego de 25 días se dejó ir a su casa porque es el periodo que hay que tener guardadito a esa persona. No, o sea, que lo que le dieron fue unas vacaciones de 25 días. Exactamente. Pero eso en un hospital. El problema en un hospital, en el Ramón de Lara. El asunto es que en este momento lo que llama la atención es que voy a mencionar un grupo de países que tienen casos de viruela del mono en el momento en el cual estamos haciendo este programa. Reino Unido o Inglaterra, España, Portugal, Canadá y Estados Unidos. Estamos hablando de 5 países en los cuales ha aparecido viruela del mono y, oh sorpresa, casi ninguna de esas personas que tiene viruela del mono había viajado a África. Lo que quiere dejar dicho que por alguna razón ha ocurrido transmisión local dentro de esos países, lo cual genera preocupación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que tiene una mortalidad que puede ser hasta de un 1%. Y esa mortalidad de un 1%, tú dices, bueno, no es mucho, sí, pero estamos hablando que si le da 100 personas se muere 1. Si le da 1000 se mueren 10.
Si le da 10,000, se mueren 100. Si se le da 100,000, se mueren 1,000. O sea que estamos hablando de que es un proceso similar al coronavirus. Entonces, el problema es que ¿quiénes son las personas que más se afectan con esta enfermedad? No son los adultos mayores como pasaba con el coronavirus, sino que se afectan más frecuente los más jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos países europeos principalmente, la vacuna de la viruela fue obligatoria hasta el 1980, cuando ya se declara el mundo libre de la infección por viruela. Lo que quiere dejar dicho que los adultos mayores tienen protección todavía contra la viruela, pero los más jóvenes que no vivimos ese proceso de vacunación, entonces tenemos más riesgo de quizás, si existiera un brote, entonces contagiarnos. ¿Cuál es el otro problema? Que como la viruela desapareció, ¿qué pasó con la vacuna? También. Desapareció también. Entonces tendrían los países que iniciar un proceso de fabricación de vacunas para comenzar a implementar en caso de que estos casos continúen justamente incrementándose. ¿Cómo se da cuenta una persona, una madre con un niño que nunca ha recibido vacuna contra la viruela, que su niño podría estar teniendo síntomas de viruela? No tenemos casos hasta no tenemos casos en el país. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Hay que decir que no tenemos porque casos. Se puede crear una alarma con eso. Exacto. Pero viene el cierre de las escuelas. Los niños van a campamentos. Países los cuales son mecas de viajes, son centros que inclusive son los donde usted va a viajar para otro lado, de ahí se reparte. Y viene el verano donde los niños se van de campamento. Entonces, vienen épocas donde va a haber muchas aglomeraciones de niños, de personas que no están vacunadas para eso, y que ahora mismo se van a someter a mucha exposición, y esto es una enfermedad que da muchas manifestaciones cutáneas. El asunto es que las manifestaciones iniciales son dolor en el cuerpo, malestar general, ganglios que aumentan de tamaños y posteriormente entonces aparecen lesiones en la piel como si fuera varicela. Lo que pasa es que las lesiones tienden a ser mucho más grandes y pueden aparecer en todo el como cuerpo. Ampollas. Sí, ampollas, pero son ampollas de un tamaño considerable. El problema es que en este caso en particular, en España, algunos de los casos que se han detectado han aparecido en hombres que tienen sexo con hombres, vinculándose entonces a compartir fluidos, que anteriormente se hablaba de que el contagio era principalmente a través del contacto con las vesículas que están llenas de ese líquido que es rico en el virus, y a través de secreciones cuando una persona tosía, hablaba, estornudaba, porque se transmite a través de la saliva. ¿Y porque las vesículas están dónde, perdón? Lo que pasa es que las vesículas están en toda la piel, entonces cuando se rompen, en el contenido de las vesículas, en ese líquido, igual que la varicela, está el virus contenido. Sí, lo que no entiendo es la relación de que le sea más propenso a presentarse o haya sido más propenso hasta ahora en hombres que tienen relación. Ese es el problema, que no se entiende por qué razón, porque realmente era lo que te comentaba, la transmisión era más asociada a este tipo de situaciones, este tipo de eventos. Sin embargo, ha ocurrido, podría ser simple coincidencia, pero la realidad es que en este caso en particular están apareciendo casos en hombres que tienen sexo con hombres, este tipo de transmisión. Todavía quedan muchas cosas por responder. Recuerda que recién el miércoles, es que se hace la confirmación oficial en los Estados Unidos de que en Massachusetts, en Boston, se está haciendo el diagnóstico virológico de ese caso, porque solamente es un caso que existe en este momento en los Estados Unidos. Y esa persona, vuelvo y comento, no había viajado a ningún sitio más que a Canadá. Entonces no había ido a África, a diferencia del caso del año pasado de Texas y de Maryland, que ambos habían ido eso es a preocupante, África. Doctor, pero son como las 7 plagas. Sí, yo iba a pedir en el programa. Nosotros tenemos de todo un chin ahora. Yo iba a pedirle al faraón que liberara al pueblo de Israel, porque caramba, es algo que preocupa. Lo que pasa es que también hay que llamar la atención de que vivimos en la época de la comunicación y cualquier cosa que ocurre en cualquier sitio es mucho más fácil. Se sabe. Los métodos de diagnóstico que disponemos también es mucho más rápido. Ya una persona tiene algo y se envía la muestra a cualquier sitio. Aún tú no lo tengas en tu territorio, tú lo puedes referir y puedes tener justamente un diagnóstico mucho más rápido. Cuando evaluamos todo esto, yo entiendo que necesitamos aprender de lo que pasó con el coronavirus. Necesitamos tener un sistema de respuesta rápida frente a enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto directo, a través de la respiración, a través de las heces, de la orina, de secreciones, de lo que sea, y que se mantengan esos protocolos. Porque esa persona, por ejemplo, del Ramón de Lara, que se aisló el año pasado, fue porque se activó un protocolo. Pero yo entiendo que hay que también tratar de incluir al sector privado. Porque así como llegó esa persona al Ramón de Lara y se buscó por las autoridades, esa persona pudiera llegar, por ejemplo, al Centro Médico UCE donde labora
y en el Centro Médico UCE deberían tener un protocolo para activar y poder tener esa persona también en aislamiento y no permitir que vaya a la comunidad. O sea que estamos hablando de que el coronavirus no solamente nos puede dejar el dolor que nos dejó, sino que ese dolor de las personas que perdimos nos sirva también de experiencia para generar una respuesta lo suficientemente rápida y adecuada para que procesos como este, que teóricamente pudieran llegar a nuestro territorio, no se expandan. Tenemos consecuencias por las picadas de chinches, unas cucarachitas chiquiticas que tienen un nombre bonito que se llaman culianitas, pero tenemos el polvo del Sahara. Hay una cantidad de enfermedades respiratorias, doctor Mansur, que la gente está presentando y parecería que esto es todos los años cuando nos visita el polvo del Sahara o nos visita cualquier otra cosa. Yo quiero que tras la pausa usted nos diga cómo nos afecta el polvo del Sahara, si ya empezamos a tener manifestaciones del polvo del Sahara, cómo la gente se da cuenta que lo que tiene o lo que siente no es COVID, no es gripe, no está afectado de los pulmones, sino que se lo debe al polvo del Sahara. Es una respuesta compleja de dar. Le voy a dar Gabela, piénselo. Regresamos de inmediato.